8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos. Saludamos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal a Juan Carlos Holguín, ex candidato a la alcaldía de Quito por Creo. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias, primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Hay mucha expectativa sobre este diálogo que van a mantener el señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por Creo, con el representante de Pachacutic, también aspirante a la presidencia de la República, Yacu Pérez, esta mañana en el Consejo Nacional Electoral. El señor Guillermo Lasso va también a respaldar el pedido del señor Pérez de que se abran las urnas en 7 provincias y se cuente voto a voto. Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Qué gusto estar acá. Qué gusto volver a ver a Alexis en esta nueva casa. Lo propio. Creo que son buenas noticias para el país. La verdad, el hecho de que se tenga la actitud de transparencia en la elección, creo que entrega al Ecuador un mensaje bastante positivo de cara a esta segunda vuelta electoral. Creo que lo que manifestó el día de ayer el hijo del candidato Guillermo Lasso, que mencionaba precisamente, yo sé lo que es sentir un fraude, yo sé lo que es sentir que te hicieron un fraude. Y desde ese pedido tan humano, me parece que es una señal muy positiva para la política decente de este país. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Igual, un gusto poder saludar y conversar con usted a los tiempos, además. Coincidimos que sí, que hay que adecentar la política y que hay que transparentarla, pero para eso, y lo decían ayer algunos analistas en temas electorales, hay que hacerlo con pruebas. Porque si empezamos a hablar de fraude, fraude, fraude y no presentamos pruebas y no presentamos documentos, sino que solo hablamos para los titulares de los medios de comunicación, no estamos transparentando y no estamos adecentando la política. Entonces, me parece que hay que enseriarnos también un poco, ¿no? Y presentar las pruebas del fraude. Estoy completamente de acuerdo, Alexis, porque precisamente lo que hay que hacer cuando se abran esas urnas, cuando haya un diálogo ordenado, un diálogo entre los dos candidatos que han aceptado esta metodología, tienen que haber todos los respaldos. Es decir, si hay un pedido de apertura de urnas, imagino que es porque existen eh, argumentos, que existen respaldos que permitan decir cuáles urnas, dónde, en qué provincias, en qué recintos. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Es evidente que hay un pedido legítimo por la cantidad tan pequeña de votos del señor Yacu Pérez. Y yo pienso que más allá de presentar las pruebas, porque usted se está refiriendo a lo sucedido en el año 2017, donde efectivamente yo creo que del lado de Creo hubo una falencia muy grande en el control electoral. Sin embargo, habían elementos suficientes que por transparencia quizás se hubiese podido abrir ciertas urnas. Y creo que ese es el mensaje de hoy, que podría llegar a ser muy importante para el país, que si el movimiento indígena, si el señor Yacu Pérez y su equipo de campaña proponen esta apertura transparente de votos como lo han hecho ayer, yo felicito el mensaje del candidato Yacu Pérez, que fue muy bueno para el país. Y creo que se van a abrir las urnas que ellos han pedido. Juan Carlos, ¿cómo toman ustedes como organización política el hecho de que el candidato presidencial Yacu Pérez les haya acusado de estar participando en este supuesto fraude? Ustedes, me refiero a su candidato presidencial, al mismo al ex alcalde de Guayaquil, a los consejeros del CNE y el expresidente Rafael Correa, todos confabulados para armar un supuesto fraude en contra de la candidatura del señor Pérez. ¿Cómo lo toman? Yo creo que en una contienda electoral siempre van a haber posiciones, más aún en un resultado tan cerrado. Alguna vez el ex candidato presidencial César Montúfar me decía a mí, una elección es como un ring de boxeo y siempre van a haber ciertos golpes, y más aún en un resultado donde el concepto de justicia se puede ver mermado para alguna de las partes. Yo creo que hay que entenderlo desde el fervor del resultado electoral. Creo que hay que pasar las páginas inclusive lo más pronto posible, una vez que se transparenten los resultados, que se abran esas urnas. Creo que hay que olvidarse el pasado y hay que pensar en este acuerdo positivo del país, un acuerdo que va a ser histórico. Realmente a mí me preocupa el nerviosismo que puede existir
para que haya un acuerdo entre un proyecto de centro-derecha con un proyecto de izquierda, pero el Ecuador así lo exige y creo que lo que está en juego de aquí en adelante es un modelo o es una segunda vuelta con un modelo contra lo que ha sucedido desde lo que, en mi opinión, y voy a decirlo acá, yo no represento a Creo, yo no he estado participando en Creo los últimos 2 años, apoyo abiertamente al señor Guillermo Lasso, que es, para mi opinión, la mejor opción que tiene el Ecuador en este momento. Y creo que el modelo que está en juego es un modelo democrático de consenso, de diálogo, contra un modelo de un líder que, como Andrés Arauz, que nació en cuna de oro, que yo siempre lo voy a ver así, yo creo que es inteligente, es una persona, no sé por qué le critican su preparación, a mí me parece un joven preparado, pero es diferente un joven que nació en cuna de oro, que fue educado en el colegio más caro de esta ciudad y al mismo tiempo tiene esa posibilidad de pensar en una formación intelectual de izquierda, habiendo firmado una serie de contratos cuestionados. Es decir, yo tengo muchas dudas sobre ese modelo y lo que él va a representar en el modelo. Y lo que está en juego son estas dos visiones. Yo espero realmente que haya un acuerdo entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso y que la elección determine precisamente el que los ciudadanos puedan escoger entre una de estos dos proyectos. Pero más bien encuentro un plus ahí en que haya nacido en buena cuna Andrés Arauz, porque cuando apareció Otto Sonnenholzner en la movida política se hablaba mucho de la buena cuna, entonces en buena hora más bien que Andrés Arauz salga de la buena cuna. Pero esas contradicciones que usted encuentra en la formación política de Andrés Arauz, yo también podría encontrarlas en este encuentro al diálogo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez, porque a ver, si nos remontamos, y creo que sí yo sí creo que hay que hablar del pasado, aunque usted dice que ya no, mejor no. El otro día Marlon Santi también se fue enojado de aquí diciendo que él no quiere hablar del pasado, pero yo creo que sí es necesario, para no repetir esos Siempre, errores además. siempre. Octubre del 2019. Eh, muchos personajes, actores cercanos a Creo, a Guillermo Lasso, llamaban terroristas y salvajes a los indígenas que vinieron a protestar en Quito. Entonces, ahí también encuentro yo una contradicción. Digo, más allá de que les pueda unir ese sentimiento de anticorreísmo que me parece que está bastante bien definido y muy marcado. Otra cosa, ayer le escuchaba o le leía a Diego Ordóñez y me parece, y en eso creo que yo coincido bastante con usted, Juan Carlos, de algún rato conversábamos y usted decía, hay que pensar en un país de futuro, hay que ver cómo nos planteamos el Ecuador de aquí en 10, 20 años, y en eso yo coincido plenamente con usted, pero no puede ser la hoja de ruta el destruir al correísmo, como decía Diego Ordóñez ayer. Entonces, me parece que ahí también encuentro yo algunas contradicciones. O queremos construir un nuevo Ecuador, o solamente queremos destruir a Correa. Primero, estoy de acuerdo con usted, Alexis, en que para mirar el futuro, más allá de no regresar, no estar ligados al pasado, es importante reflexionar sobre los hechos sucedidos para tomar las decisiones correctas y enmendar cualquier error hacia atrás. Definitivamente creo que no se trata de simplemente desentendernos de lo que haya sucedido, inclusive de las divergencias que existían, porque serán muy importantes hacia el acuerdo futuro. Quiero hacer una aclaración, no es lo mismo un comentario de una persona que ha nacido en cuna de oro, porque los recursos familiares, la falta de necesidades, entre otros, dieron unas circunstancias de formación a una persona determinada, a despectivamente manifestar ese concepto de lo que significa la buena cuna, de la que yo no estoy de acuerdo. Tal como yo recuerdo, quizás mi reflexión más importante en la campaña del 2019 fue este aspecto del clasismo que existe en el Ecuador, que ahora para este acuerdo va a ser muy importante. A mí me criticaban con ese famoso tema de Niño Juanca, las críticas que se hacían a Lucio Gutiérrez cuando fue presidente de la República por parte de una élite de nuestra ciudad, las mismas críticas al alcalde electo Jorge Yunda, por venir es decir, por no haber nacido en Quito. Es decir, el clasismo es un elemento que hay que identificarlo y por el que hay que preocuparnos para pasar de página en este país.
Y eso es precisamente lo que no puede pasar en este acuerdo. Hay que tener en cuenta que esas diferencias que usted manifiesta, que no son contradicciones, en octubre es un fenómeno que en nuestra historia siempre va a tener lecturas diversas. En lo personal, creo definitivamente que más allá de un legítimo movimiento indígena por lo que sucedía, existió actos de terrorismo que definitivamente estaban ligados al expresidente Rafael Correa. Yo sí creo que el ¿Tiene pruebas de terrorismo, eso? creo que han sido evidentes, Alexis, algunos actos de lo que sucedieron. Yo personalmente, haciendo una lectura, creo que es evidente que existió una interferencia política hasta el punto de que el objetivo era hacer un golpe de Estado del que el movimiento indígena se hizo para atrás. Entonces, me parece que lo que tenemos de aquí en adelante es el tratar de construir bajo esas diferencias un acuerdo histórico para el país. Pero Juan Carlos, los que participaron en la protesta de octubre, le voy a mencionar algunos nombres, fueron Jaime Vargas, el señor Leonidas Issa, el mismo señor Salvador Quispe, el mismo señor Yacu Pérez, todos ellos son de Pachacuti y Laconaya, ninguno de ellos son ni de Centro Democrático, ni de la Revolución Ciudadana, ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo decir que la protesta de octubre fue interferida por el tema del expresidente Correa, que ya está en Bélgica varios años, que ya no vive acá, y seguirnos enfrascando en esa situación cuando ustedes hablan de gobernar para el futuro? Los ecuatorianos somos Yo, todos sinceramente, correístas y no sinceramente correístas. el fenómeno de octubre, Licenia, es un fenómeno que hay que analizarlo desde el pasado para encontrar estos puntos de convergencia, al menos con el movimiento indígena. La justicia está haciendo su camino respecto a las investigaciones de participación de otros sectores y otros sectores externos hacia esa manifestación. Pero en términos profundos, octubre también tuvo pedidos legítimos del movimiento indígena. No es posible pensar temas tan simples por ejemplo, los sectores productivos a partir de octubre, como una buena oportunidad, se dieron cuenta la explotación que existía a productores, especialmente en la Sierra Central, por parte de introductores que realmente generaban un daño enorme a algunos sectores, principalmente indígenas del país. Yo creo que octubre tuvo pedidos legítimos que nos tenían que hacer despertar como país de las diferencias enormes que existen entre el desarrollo en los sectores rurales y los sectores urbanos. Miren ustedes ahora el tema de conectividad, por ejemplo, el tema de conectividad en medio de una pandemia, algo que yo lo veía en la alcaldía de Quito. Para mí la tecnología y la conectividad, donde acertadamente el candidato Arauz habla muchísimo de eso, y yo lo valoro porque ese es un proyecto positivo, así como el candidato Lazo también lo habla, y hubo muchos candidatos que pusieron a la conectividad como un servicio que tiene que llegar a ser o un derecho básico de los ciudadanos o un servicio básico. Y usted iba, por ejemplo, por la avenida Occidental y tenía 4G, subía a Tucucho y tenía conexión 2G y máximo 3G. Cuando viene la pandemia, ¿cuál va a ser la diferencia de estudio de un niño que solo tiene para estudiar el celular de su madre o de su padre, el único celular en casa, que no tiene internet y tiene una conectividad de celular? ¿Cuáles van a ser esas brechas que después van a marcar inclusive una diferenciación en las oportunidades a las que van cada una de los sectores? Entonces, la conectividad en sectores de la Sierra Central es terrible, sectores olvidados. El mismo Arcotel, en 14 años de gobierno de Alianza País, del correísmo, nunca se dio por enterado de que las operadoras telefónicas debían ir hacia una visión del LTE, del 4G en todo el país, no solo en las zonas urbanas. Entonces, octubre nos tiene que hacer despertar. Me parece que debe ser parte de un acuerdo el analizar profundamente las legítimas
los legítimos pedidos que hubo en octubre por parte del movimiento indígena, en especial del señor Yacu Pérez, porque es evidente en mi criterio que existen varias corrientes dentro de ese movimiento y ojalá primero se pongan de acuerdo ellos para entrar en este proceso histórico para el país. Hubo un proyecto muy interesante para conectar a la ruralidad que fueron los infocentros y fíjese usted que el gobierno de Moreno con Michelena al frente de las telecomunicaciones decidió cerrar los infocentros y dejar a por lo menos 5 millones de ecuatorianos que viven en la ruralidad completamente desconectados. Y los infocentros no es que eran centritos donde habían 2, 3 computadoras, se les capacitaba a las personas para que aprendan el manejo de la tecnología, puedan capacitarse, etcétera, en temas de agricultura, técnica y demás, pero ahora decidieron cerrarlos. Yo creo que es una medida acertada cerrarlos, Alexis, porque los infocentros, más allá de una buena intención de política pública de conectividad, terminaban siendo centros. Yo me recorrí cerca de 16 o 17 infocentros en el año 2016 y terminaban siendo centros como Café Nets, donde los chicos sin ninguna supervisión técnica de la política pública entraban a jugar lo que hoy se llama los esports, el gaming. Entonces usted veía un montón de chicos que iban a estos infocentros y no tenían una política pública educativa. Para mí hay que analizar que los infocentros tienen que dar un paso a una especie de transferencia condicionada, un programa de transferencia condicionada donde los chicos reciban un dispositivo en su casa, que el internet pueda ser libre, muy barato o gratuito en algún punto de los próximos años, y que, por ejemplo, si los chicos estudian, reciben esos megas, si los chicos estudian, pueden recibir telemedicina, y esa transferencia condicionada sí llegaría a ser una política pública integral para la falta de conectividad en zonas marginales. Juan Carlos, ¿qué características va a tener este diálogo entre el candidato Yacu Pérez y el señor Guillermo Lasso? ¿Podemos hablar ya de una especie de pacto para las elecciones, para la segunda vuelta electoral? ¿Qué características, qué va a incluir este diálogo? ¿Qué compromisos van a asumir? Creo que hay que esperar el encuentro de las 11 de la mañana. Leía un tuit de alguien que decía ¿qué querrán los titiriteros detrás de esto? Pero realmente me parece que ha sido un acto espontáneo que construirá a raíz de que se pueda llegar a un acuerdo de esta transparentación de los resultados de la última elección, yo no lo llamaría pacto, sino un acuerdo que permite entablar puntos diversos, no en común, porque va a ser difícil encontrar una mayoría de puntos en común entre dos proyectos ideológicamente tan distintos, pero puntos de acuerdo que permitan hacer más amplia la propuesta de plan de gobierno, de gobernabilidad, de cualquiera sea el candidato que llegue a esta segunda vuelta. Creo que hoy es evidente que el margen a favor de Guillermo Lasso en el conteo lo pone en una segunda vuelta electoral, y será importante, si esto termina así, con la transparentación de los resultados, que se incluyan en el plan de gobierno temas que quedaron excluidos del plan de gobierno de Guillermo Lasso, y que ha sido evidente que en la mayoría de la votación del pasado día domingo se están pidiendo temas inherentes a los jóvenes, a causas ambientales, temas inherentes sobre todo, creo yo, a un modelo económico mucho más justo y más centrado, que es lo que deberá discutirse en este acuerdo. Hay una clara tendencia, ¿no? Son 32% que ha respaldado al candidato de la Revolución Ciudadana, que lo ubica como la primera fuerza política del país. Además, más allá de quienes dicen que hay un 65% que vota en contra de Correa, creo que es diversa la votación, el espectro es muy amplio. Me parece que es una visión demasiado simplista, muy sesgada, decir que hay un 65% de anticorreísmo. Lo que hay es una diversidad además que se ve reflejada en la nueva composición de la Asamblea Nacional. ¿Qué ambiente de gobernabilidad prevé usted, Juan Carlos, para el próximo régimen, sea quien sea Arauz o sea Lasso, quien termine elegido el próximo 11 de abril?
¿qué marco de gobernabilidad podría tener con la fragmentación que va a existir en la nueva asamblea? Bueno, voy a hablar a nivel personal y voy a hacer una reflexión. Creo que el gobierno, un hipotético gobierno del señor Arauz es indudablemente un fenómeno muy similar a lo que vemos ahora en Argentina, una decadencia económica en tan solo 2 años, un modelo que va a necesitar la emisión de una moneda alternativa para hacer realidad muchos de los planes que constan en su mismo plan de gobierno. Creo que va a ser un gobierno donde un presidente es decir, después de la experiencia que tuvo el correísmo de una traición en gobierno que nos ha sorprendido a todos en el sentido de que la llaman traición a un presidente que lo puso el mismo correísmo y que después gobernó de manera distinta. Yo creo que podría llegar a suceder lo mismo, porque es una persona cuando hay aquí elementos de formación, una persona que creció junto a las élites, va a terminar gobernando para esas élites y casi que lo firmo, que el señor Arauz, parte de esa élite quiteña, va a terminar teniendo una riña ética muy fuerte con sus principios, mientras habrá muchas presiones para que exista, creo yo, actos que tratarán de forzar a la justicia para que se pueda hacer un modelo de revancha y de venganza. Por el otro lado, en la hipotética victoria de Guillermo Lasso, creo que va a haber la necesidad específica de ir a un modelo de acuerdos, una asamblea atomizada, un partido, un presidente que tendrá un bloque propio de apenas 12 asambleístas, y se va a tener que gobernar con acuerdos. Creo que no hay otra manera, y un acuerdo que debe incluir también, como usted dice, Alexis, el triunfo del domingo no hay que esconderlo. El Centro Democrático tiene el principal bloque de la asamblea, y el presidente ecuatoriano, si es que es Guillermo Lasso, también va a tener que gobernar con acuerdos sobre las necesidades que representan esa fuerza política a sus electores. Los electores saben hablar, los electores, si han votado o han tomado una postura, van a tener que tener un presidente con amplios valores republicanos y democráticos que represente a todos, no solamente a un proyecto político específico. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si Alexis tienes alguna otra inquietud. No, con eso cerramos. Agradecerle, nada más. Como siempre, un placer poder conversar con usted, Juan Carlos. No podemos coincidir en casi todo, pero incluido el fútbol, pero siempre es un placer conversar. Y para mí también, y de eso se trata. Yo la verdad siempre me encanta tener estas entrevistas porque más allá de las diferencias, creo que siempre hay que analizar de buena intención y de buena fe los problemas de fondo. Y creo que hay que empezar también a pensar en este Ecuador a partir del 11 de abril, que pueda coser para nuestra generación estas brechas que han existido. Muchísimas gracias a Juan Carlos Holguín, ex candidato a la alcaldía de Quito por Creo. Muy amable, Juan Carlos. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. 8:34, Alexis. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Les ponemos en contexto y regresamos para conversar sobre el COVID-19, las nuevas variantes que al parecer hay en Guayaquil y las recomendaciones para protegerse durante el feriado de Carnaval que comienza esta tarde. Perfecto, vamos.